cierra los ojos y siente el aroma de la casa de tu madre. Aquella mezcla de café recién pasado, flores secas y esa promesa de un hogar que te abraza. Yo sentía eso en mi pequeño apartamento en Buenos Aires, cada mañana que el sol se colaba por la ventana. Pero aquel aroma, aquel día, se mezclaba con algo amargo, algo frío que se colaba por mi piel, el adiós silencioso a mi vida tal como la conocía. Recuerdo el vestido de flores que usé, pensando que era una ocasión especial, un paseo, una sorpresa. Y lo era, claro, una sorpresa que partió mi mundo en dos. Sofía, mi única hija, llegó con ese brillo en los ojos que yo, ingenua, tomaba por cariño. «Mamá, ¿estás un poco cansada?», me dijo, acariciándome el pelo blanco. «Necesitas un descanso. Unos días en un lugar bonito, con jardines y gente que te cuide. Solo para que te recuperes, mi vida». Sus palabras eran dulces, casi melosas. Como el dulce de leche que tanto nos gustaba untar en el pan. Pero algo en su sonrisa no encajaba, algo en sus ojos se escurría. Yo, con el corazón en la mano y la confianza ciega que solo una madre puede tener, asentí. ¿Unos días? ¿Un descanso? Quizás tenía razón. Mis viejos huesos ya no eran los mismos, y mi vista a veces me jugaba malas pasadas. No quería ser una carga para mi Sofía, mi niña, la razón de cada latido de mi corazón. Así que, con mi pequeña maleta de mano y mi rosario de cuentas gastadas en el bolsillo, me dejé llevar. Miré cada rincón de mi apartamento, como si quisiera grabarme su imagen en el alma. La cocina con sus azulejos antiguos, la mecedora junto a la ventana donde bordaba mis sueños, la foto de mi madre sobre la cómoda, siempre sonriéndome. Pensé que pronto volvería a sentarme allí, a preparar mi mate amargo, a escuchar el tango en la radio. Qué equivocada estaba, qué ciega era mi esperanza. El viaje en taxi fue corto, pero cada metro me parecía una despedida. Las calles de mi barrio, los árboles que ya conocían mis pasos, las voces de los vecinos, todo se alejaba como una postal descolorida. Llegamos a la residencia Los Girasoles. Era un lugar hermoso, con jardines impecables y grandes ventanales. Elegante, sí, pero con un aire de hospital, de lugar de paso, no de hogar. Sentí un escalofrío que no era del frío, sino del presentimiento. Sofía me acompañó hasta mi cuarto. Era espacioso, con una cama impecable y una vista al jardín. Me ayudó a acomodar mi pequeña maleta sobre la silla y me dio un beso rápido en la frente. «Mañana vengo a verte, mi amor. Te llamo en una hora, ¿sí? Descansa». Sus palabras se diluyeron en el pasillo mientras ella se iba, apurada, sin mirar atrás. Y de pronto, me encontré sola. Sola con el silencio de un cuarto que no era mío, con paredes que no me conocían y un aire que no sabía a casa. La primera noche fue larga. Demasiado larga. El colchón era suave, pero el sueño no venía. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Las luces de la ciudad que se colaban por la ventana me recordaban mi propia luz apagándose. Sentí las lágrimas caer, silenciosas, por mis mejillas arrugadas. ¿Era esto lo que me esperaba? ¿Este silencio que me tragaba entera? Me aferré a mi rosario y recé por Sofía, por mí, por un mañana que trajera consuelo. Pero el teléfono no sonó. Y el sol, cuando por fin asomó, no trajo la voz de mi hija, solo la certeza de que algo había cambiado, algo se había roto en el hilo invisible que nos unía. Y mientras el nuevo día se levantaba, con la promesa de una llamada que no llegaría, yo ya sentía el vacío de esa espera, una espera que se alargaría por semanas, por meses. Sin que yo lo supiera. ¿Alguna vez has contado las horas, los minutos, los segundos, esperando por una señal, una voz, una certeza que nunca llega? Yo contaba. Contaba cada parpadeo del reloj en la pared de aquel cuarto desconocido, cada sombra que se movía bajo la puerta. Contaba cada segundo que pasaba desde que Sofía prometió llamarme en una hora, en un día, en un pronto, que se estiraba como chicle viejo. Los primeros días en la residencia Los Girasoles se arrastraban. Lentos y pesados como la lona de un camión. La rutina era un martillo golpeando siempre en el mismo lugar de mi cabeza: desayuno a las 7, medicinas a las 8, almuerzo a la 1, siesta obligatoria, cena a las 7 de la tarde. Monotonía pura, un tiempo sin sabor, sin los ruidos de mi propia casa,
sin el dulce aroma del café que yo misma preparaba. Buscaba con los ojos, con el alma, el teléfono en la mesita de noche, esperando que vibrara, que se iluminara con el nombre de mi Sofía. Pero el silencio era mi única compañía. Me sentía como un pájaro en una jaula de oro. El lugar era bonito, sí. Los jardines llenos de flores, las habitaciones limpias, la comida servida en vajilla fina. Pero, ¿de qué servía todo eso si el corazón estaba vacío? Observaba a las otras señoras en el comedor, algunas con sus familias sentadas a su lado, riendo, conversando. Niños corriendo, abrazos cálidos. Yo, en mi mesa, con mi plato humeante, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Fingía comer, pero cada bocado me sabía a lágrima. Las promesas vacías de Sofía se volvían más evidentes con cada día que pasaba. Te visito mañana, mami. Estoy un poco ocupada, pero te llamo por la noche. Palabras que se evaporaban en el aire como el humo de un cigarrillo. Intentaba llamarla yo. Marcaba su número, con los dedos temblorosos, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Pero siempre caía en el mismo vacío, en el mismo mensaje grabado: el número al que usted llama no puede atender en este momento. Deje su mensaje. Dejaba mensajes, claro que sí. Con la voz entrecortada, con un nudo en la garganta. Mi amor, ¿cuándo vienes? Te extraño tanto. Tu mami está aquí esperándote. Pero mis palabras se perdían, se ahogaban en el éter, nunca llegaban a su destino. La sensación de abandono empezó a apretarme el pecho, un puño invisible que me robaba el aire. ¿Cómo era posible? Mi Sofía, mi sangre, la que yo había criado sola, con tanto sacrificio, ¿podía olvidarse de mí así? ¿Podía dejarme a mi suerte en este lugar, por más bonito que fuera? Las noches se llenaban de recuerdos. Su risa de niña, su pelo oscuro cuando la peinaba para ir a la escuela, sus manitas pequeñas agarrando las mías. Y luego, sus ojos desafiantes de adolescente, sus reproches, sus exigencias. Pero siempre, siempre mi hija. La incertidumbre me carcomía. ¿Estaría bien? ¿Le habría pasado algo? Mi mente vieja volaba, imaginando lo peor, y al mismo tiempo, lo más doloroso, que simplemente no le importara. Que yo fuera un mueble viejo, un estorbo que había que guardar en el desván. Y mientras me hundía en ese pozo de preguntas sin respuesta, en la soledad de mi cuarto, una sombra de algo más profundo, de algo que yo había intentado ocultar por años, empezaba a asomarse, como una fisura en una pared antigua, lista para revelar lo que había detrás. Y con esa sombra, vendrían más recuerdos, recuerdos de un pasado que yo creía dormido, pero que ahora, sin Sofía a mi lado, amenazaba con despertarse. Mis días eran como xícaras vacías sobre la mesa, esperando ser llenadas por el calor de una conversación, por el barullo de la risa de Sofía. Pero solo venía el vacío. Las semanas se escurrían entre mis dedos como arena fina, y cada día que pasaba, la silla junto a mi cama seguía vacía, el timbre de mi teléfono mudo. Las promesas de Sofía, aquellas que me hicieron venir a este lugar, se desvanecían como el humo de un incienso, dejando solo un rastro de ceniza y amargura en mi corazón. Empecé a preguntar. Al principio, con suavidad, con la voz apenas audible. Disculpe, señorita, mi hija Sofía llamó. Dijo que vendría hoy. Las enfermeras, con sus sonrisas profesionales y sus ojos cansados, me respondían siempre lo mismo: no, doña Elena, nadie ha llamado por usted. Oh, la señorita Sofía seguro está muy ocupada, pero no se preocupe, vendrá pronto. Pronto, se convirtió en la palabra más cruel de mi vocabulario. Un pronto, que nunca llegaba, una burla que se repetía en mi mente una y otra vez. La frustración me carcomía. ¿Cómo era posible que no hubiera forma de hablar con ella? Intentaba llamar a su celular, al que me había dado. Siempre apagado, o directo al buzón de voz. Mi voz, esa que la había arrullado de niña, esa que le había cantado nanas y contado cuentos, ahora solo resonaba en el vacío, sin encontrar eco en ninguna parte. ¿Se había desvanecido Sofía en el aire? ¿O yo era la que se estaba desvaneciendo, volviéndome invisible para el mundo, incluso para mi propia hija? En el comedor, mi mirada se posaba en las otras señoras. Veía a una abuela con sus nietos, pequeños remolinos de alegría que llenaban el espacio con risas. A otra,
su hijo le leía el periódico, compartiendo un silencio cómplice y lleno de amor. Y yo, me sentía como un fantasma en mi propia vida, una espectadora en el banquete de la felicidad ajena. La vergüenza de ser la abandonada me quemaba. Por dentro, aunque nadie lo dijera en voz alta. Sentía sus miradas, sus susurros. O quizás era solo mi imaginación, mi dolor proyectándose en los demás. Fue entonces, en medio de esa marea de soledad, que encontré un pequeño faro. Mi compañera. De cuarto, Carmen. Sus ojos, profundos y sabios, parecían haber visto todas las tristezas del mundo y, aún así, conservaban un brillo de bondad. Ella no me preguntaba, simplemente me escuchaba. Con un silencio respetuoso, me dejaba llorar, me dejaba lamentar. Una tarde, mientras yo miraba por la ventana, con el alma encogida, ella se sentó a mi lado. Doña Elena, me dijo con una voz suave, la pena es como el agua estancada. Si no la dejas correr, te ahoga. Y así, de a poco, Carmen se convirtió en mi confidente, mi hermana en este purgatorio. Ella también tenía sus propias historias de pérdidas, de hijos que se alejaron, de sacrificios que no fueron valorados. Y en sus relatos, en sus palabras llenas de sabiduría popular, yo empezaba a encontrar un eco, una conexión que me hacía sentir un poco menos sola. Pero aunque Carmen me diera consuelo, el nudo en mi garganta no desaparecía. La pregunta seguía ahí, latente, punzante, ¿por qué Sofía me había hecho esto? ¿Qué había en su corazón para abandonarme así? Empecé a pasar mis tardes viendo novelas en la televisión, buscando en las historias ajenas un escape de mi propia realidad, un consuelo en los dramas de ficción. Pero hasta en esas historias de traiciones y amores imposibles, sentía un eco de mi propia desdicha. Y, sin saberlo, en esas tardes de silencio y reflexión, una pieza clave de mi pasado, un secreto guardado con celo por décadas, empezaba a moverse, a rascar la puerta de mi memoria, listo para revelarse y darle un sentido, aunque fuera doloroso, a todo este abandono que me carcomía el alma. Un secreto que tal vez tenía más que ver con la ambición de Sofía de lo que yo jamás me atreví a imaginar. Fui madre, pero nunca me sentí hija. Esa frase me golpeaba el alma cada vez que el sol se ponía en la ventana de los girasoles. El vacío de ser abandonada por Sofía me llevaba a un pasado que yo creía haber enterrado, un pasado que ahora, sin el distracte de mi vida diaria, se levantaba como un fantasma para atormentarme. Los días se volvieron un telar de recuerdos. Me veía a mí misma, joven y llena de esperanzas, con Sofía en mis brazos. Era una niña hermosa, con ojos grandes y curiosos, siempre buscando el mundo. Y yo, su madre, una madre soltera que luchaba por darle lo mejor. Recuerdo las madrugadas cosiendo para afuera, mis dedos hinchados, mis ojos ardiendo de cansancio. Pero cada puntada era por Sofía, por su futuro, por un plato de comida en la mesa y un techo sobre su cabeza. El padre de Sofía, ese fue un capítulo doloroso que yo siempre quise borrar. Un hombre que prometió la luna y el sol, y que se desvaneció como la neblina al primer rayo de sol, dejándome sola con un vientre que crecía y un corazón roto. Jamás le hablé de él a Sofía, ni de su fortuna, ni de cómo la conseguimos. Quise protegerla de esa tristeza, de esa verdad amarga. Qué ingenua fui. Pero Sofía siempre fue una niña de preguntas, con una persistencia que a veces me agotaba. Mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no tengo uno como las otras niñas? Yo siempre cambiaba de tema, le hablaba de cuentos de hadas, de héroes lejanos. O inventaba historias vagas sobre un papá que viajaba mucho. Y ella, con esa mirada inteligente que tenía, parecía no creer del todo, pero me dejaba en paz. O eso creía yo. Ahora, en el silencio de mi habitación, me daba cuenta de lo tonta que fui al pensar que podía esconder la verdad. El peso de ese secreto, de esa omisión, me aplastaba. ¿Había sido mi silencio lo que la empujó lejos? Mi intento de protegerla, de borrar un pasado doloroso, ¿la había llevado a la ambición que ahora la consumía? Recordaba sus ojos brillando al ver algo que deseaba, su insistencia en tener lo mejor, en ascender. Desde muy joven, Sofía siempre quiso más. Más ropa, más juguetes, una casa más grande, una vida diferente a la nuestra. Y yo, como buena madre, siempre buscando cómo complacerla, cómo darle lo que yo no había tenido. Cuánto me esforcé para que no le faltara nada. La culpa se me metía por los huesos.
Fue mi culpa, entonces, que ella me abandonara. Mi culpa por no haberle contado la verdad sobre su padre y la fortuna que él dejó. Me revolvía en la cama, el sudor frío pegado a mi piel, y en mis sueños, veía a Sofía pequeña, susurrando, papá, papá, mientras yo la alejaba de una figura sombría. Despertaba con el corazón galopando, con la certeza de que ese secreto, ahora, era una llave que abría la puerta a mi propia desdicha. Y, mientras más pensaba en ello, más me daba cuenta de que la ambición de Sofía, esa chispa que yo vi en ella desde niña, podría tener raíces mucho más profundas de lo que yo jamás me atrevía a admitir. Y esa ambición, ese deseo de tener más, quizá, solo quizá, era lo que la había llevado a desaparecer. Y mientras esas ideas se enredaban en mi mente, la urgencia de saber la verdad, de entender qué había pasado con mi hija, se hacía cada vez más fuerte, empujándome a buscar respuestas en un mundo que parecía haberme olvidado. Imagínate sosteniendo una verdad por más de 30 años. Cada anochecer, esa verdad te aprieta el pecho, te roba el sueño, te quema el alma. Era así que yo vivía, con el peso de una culpa que no era solo mía, pero que cargaba como si lo fuera. Y ahora, sin Sofía, esa culpa se volvía un veneno lento, que me consumía por dentro. Decidí que no podía seguir así. Tenía que encontrar a Sofía, tenía que entender. Me armé de valor, un valor que no sabía que aún me quedaba, y pedí hablar con la directora de la residencia. Con la voz temblorosa, le pregunté por mi hija, por sus datos de contacto, por cualquier pista que me diera esperanza. La directora, una mujer alta y seria, con anteojos en la punta de la nariz, me miró con una compasión fría. Doña Elena, su hija no ha dejado un número fijo de contacto. Solo un celular, que ya no responde. Creímos que ustedes estaban en contacto. Sus palabras fueron como puñales, uno tras otro, clavándose en mi pecho. No había duda. Sofía se había desvanecido. No era un retraso, no era una ocupación. Era abandono. La dolorosa constatación de que Sofía realmente había desaparecido. Me dejó sin aliento. Me encerré en mi cuarto, las lágrimas cayendo sin control. Carmen me encontró así, hecha un ovillo en la cama, con el rosario apretado en la mano. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y me acarició el pelo, como si yo fuera su propia hija. Su silencio era un bálsamo, un refugio en mi tormenta. Me contó historias de otras mujeres que habían perdido a sus hijos, no por la muerte, sino por la distancia, por la indiferencia. La vida da muchas vueltas, doña Elena. Y a veces, los que más amamos son los que más nos hieren. Pero la herida, por profunda que sea, puede cicatrizar. Sus palabras no borraban el dolor, pero lo hacían un poco más llevadero. Recordé a Sofía adolescente, con esos ojos de fuego cuando me reclamaba por la ausencia de su padre. Todas mis amigas tienen papá, mamá, ¿por qué yo no? ¿Qué me ocultas? Yo siempre me inventaba excusas, desviaba el tema. Le hablaba de lo mucho que la amaba, de lo importante que era para mí. Pero en el fondo, sabía que ella sentía esa ausencia, ese vacío. Y ahora, yo sentía el mío. ¿Estaba pagando por mis silencios? ¿Por mis verdades a medias? Con una desesperación que no me dejaba tranquila, empecé a buscar por mi cuenta. Le pedí a Carmen que me ayudara a conseguir un directorio telefónico, a ver si encontraba algún número antiguo de vecinos, de amigos de Sofía. Llamaba, con el corazón en un puño. Disculpe, ¿es usted el señor Fernández? Soy Elena. Quería saber si tiene noticias de Sofía, mi hija. Ella vivía en el barrio de... La mayoría de las veces, la respuesta era la misma: lo siento, señora, hace mucho que no la vemos. Oh, no, no tengo su número nuevo. Cada no era un peso más que se añadía a mi alma, una barrera más en el camino hacia mí. Hija. La frustración de no conseguir ni una sola pista me dejaba exhausta. ¿Cómo una persona podía desaparecer así, sin dejar rastro? El sentimiento de impotencia me abrumaba. ¿Era este mi destino? ¿Morir aquí, en este lugar extraño, sin saber qué fue de la vida de mi única hija? Mi mente buscaba sin cesar una explicación, un motivo para tanta crueldad. Y mientras el sol de la tarde se colaba por la ventana, pintando el cuarto de un naranja melancólico, yo sentía que no podía rendirme. No aún. Porque aunque mi corazón estuviera roto,
aún me quedaba la necesidad de desenterrar la verdad, de entender que había impulsado a mi hija a un abandono tan profundo. Y en esa búsqueda, algo en mi memoria, algo sobre la fortuna que su padre había dejado, comenzaba a brillar con una luz inquietante, como una pieza clave que me llevaría a la siguiente parte de esta dolorosa historia. Solo me atrevo a contar esto, porque sé que el tiempo ya no me espera. Y hay verdades que, si no son dichas ahora, se pierden para siempre. Esa era la voz que me susurraba cada noche, mientras la luna se colaba por mi ventana. La dura realidad del abandono de Sofía. Se había instalado en mi pecho, como una piedra pesada, y por más que luchaba, no podía moverla. Al principio, la negación me protegía. Sofía volvería, era solo un malentendido, un viaje inesperado. Pero los días se amontonaban, las llamadas no llegaban, y el silencio de su ausencia gritaba más fuerte que cualquier palabra. La raña. Una rabia amarga y fría, empezó a mezclarse con la tristeza, con la desolación. ¿Cómo podía mi propia hija hacerme esto? Después de todo lo que hice por ella. Mi corazón dolía, no solo por su ausencia, sino por la traición que sentía, por el amor que creía haberle dado y que ahora parecía no significar nada. Carmen, mi ángel en este lugar, no me dejaba hundirme del todo. Con su paciencia infinita, me animaba a hablar, a no guardar la pena. Doña Elena, me decía, mientras me servía un té de manzanilla, la pena guardada se pudre por dentro. Hay que sacarla, como la mala hierba del jardín, para que el alma pueda respirar. Y yo, poco a poco, empecé a desahogarme. Le conté de mis sacrificios, de las noches sin dormir, de las veces que pasé hambre para que a Sofía no le faltara nada. Le hablé de mi soledad, de mi miedo. Y en cada palabra, sentía un poco del peso salir de mi pecho. La rutina de la residencia se volvió un espejo de mi soledad. Las mañanas en el comedor, las tardes en el patio, las noches en mi cuarto. Todo me recordaba que estaba sola. Pasaba horas sentada en la silla de la ventana, observando el ir y venir de los coches en la calle, la gente que vivía sus vidas allá afuera, ajena a mi dolor. Era como mirar una película desde lejos, una película donde yo ya no era la protagonista. A veces, cerraba los ojos y veía un recuerdo nítido, como si fuera ayer, un almuerzo de domingo en mi pequeño apartamento. La mesa puesta con mi mejor mantel, el olor a estofado casero, la risa de Sofía resonando en la sala. Eran momentos de alegría pura, de una felicidad sencilla que ahora me parecía un sueño lejano. Y la idea de que esos momentos nunca más se repetirían, de que Sofía había roto ese lazo para siempre, era un dolor insoportable, como un cordón umbilical cortado tardíamente, dejando una herida abierta y sangrante. Sentía que un proceso lento pero implacable se estaba gestando dentro de mí, el de desvincularme emocionalmente de mi hija. Era como si, para sobrevivir, mi corazón tuviera que cortar los hilos que me unían a ella, hilos que ahora solo traían dolor. La ruptura era dolorosa, como arrancar una parte de mí misma. Pero sabía que era necesaria, para poder respirar de nuevo, para encontrar un poco de paz en este abandono. Y aunque el camino era largo y estaba lleno de lágrimas, una pequeña voz en mi interior me decía que, quizás, al final de este túnel oscuro, habría una luz. Una luz que, de alguna forma inesperada, me ayudaría a empezar a sanar. Escucha esto como si fuera tu propia madre hablándote al oído. A veces, la luz surge donde menos esperamos, en medio de la oscuridad de la rutina, justo cuando pensamos que ya no queda esperanza. Y así fue para mí, en la monotonía de mis días en los girasoles, cuando un pequeño rayo de sol se coló por la ventana de mi alma. La rutina seguía su curso, implacable. Despertar, desayunar, las medicinas, la soledad. Pero un día, el murmullo habitual de la residencia se rompió con un nuevo bullicio. Un nuevo residente había llegado. Era don Ricardo, un hombre mayor, con una sonrisa cansada pero unos ojos llenos de historias. Su energía, aunque discreta, trajo un aire diferente, una curiosidad que yo creía haber perdido. Empecé a observarlo desde lejos, en el comedor, en el jardín. Se notaba que había vivido mucho, y algo en su semblante me recordaba a los hombres de mi tiempo, hombres de palabra y de silencios profundos. Animada por Carmen, que me empujaba con suavidad a salir de mi encierro, empecé a participar, tímidamente, en algunas actividades. Un día, en la sala común, escuché que tocarían música de mi época, tangos y boleros que me transportaban a mi juventud. Me senté en un rincón,
con el corazón apretado por la nostalgia. Pero la música, las letras que hablaban de amores perdidos y de sueños rotos, me ayudaron a liberar un poco la pena. Carmen me sonrió, y yo, por primera vez en mucho tiempo, le devolví la sonrisa. La presencia de Carmen se había vuelto esencial, como el aire que respiro. Con ella, mis días no eran tan vacíos. Hablábamos horas, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de la Buenos Aires de antes. Ella me contaba de sus nietos, de las cartas que le mandaban desde lejos. Y yo, por primera vez, me sentía escuchada de verdad, sin juicios, sin esa compasión superficial que a veces dolía más que la propia indiferencia. Con Carmen, podía ser simplemente Elena, una mujer que había amado y sufrido, y que aún tenía historias que contar. La amistad con Carmen me abrió a los demás. Poco a poco, fui conociendo a otras señoras, cada una con su propia historia de vida, sus penas y sus alegrías. Compartíamos el mate por la tarde, los chismes de la residencia, las risas espontáneas, que surgían de cualquier tontería. Formamos un pequeño círculo, un refugio donde nos sentíamos protegidas, comprendidas. Redescubrí el placer de la conversación, de un buen libro compartido, de una canción que nos hacía recordar tiempos mejores. Pequeñas cosas, sí, pero que juntas, iban tejiendo una nueva red de afectos en mi corazón. Pero la vida es caprichosa. Y a veces, la luz más grande llega de donde menos se espera. Una tarde, mientras estaba en el jardín regando unas rosas, vi a un hombre mayor en la entrada. Su figura me resultaba extraña, pero al mismo tiempo familiar. Él miraba alrededor, como buscando a alguien. De pronto, nuestros ojos se cruzaron. Él dudó un instante, y luego, con una sonrisa que apenas le cabía en el rostro, caminó hacia mí. Doña Elena, pero qué sorpresa encontrarla aquí. Era don Ernesto, un antiguo vecino del barrio, de esos que siempre estaban en la panadería comprando medialunas y chismorreando sobre el tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que no lo veía. Su presencia era un eco de mi vida anterior, una conexión inesperada con el mundo de afuera. Don Ernesto, qué alegría verlo. ¿Qué hace por aquí? Él se acercó, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Vine a visitar a una prima. ¿Pero usted está bien? No la habíamos visto por el barrio. ¿Y su apartamento? Su voz se detuvo, como si una palabra se le hubiera atragantado. Y en ese instante, en el silencio que siguió, sentí que una verdad crucial que yo desesperadamente necesitaba escuchar, estaba a punto de ser revelada. Una verdad que cambiaría para siempre la imagen que tenía de Sofía. Hay algo que nunca le conté ni a mis hijos. Pero la verdad, por más que intentemos enterrarla, siempre encuentra un camino para emerger. Y mi verdad, esa que don Ernesto trajo a la luz, fue como un soco en el estómago, dejándome sin aire en medio del jardín de los girasoles. Su apartamento, doña Elena, dijo don Ernesto, y sus ojos se llenaron de una tristeza que yo conocía bien. Fue vendido, hace unos meses. Su hija, Sofía, se encargó de todo. Y después, se mudó, sin dejar rastro. La gente del barrio comenta que se fue muy lejos, con una gran suma de dinero. Mis piernas flaquearon. Sentí el mundo girar a mi alrededor, los girasoles del jardín parecieron marchitarse, el canto de los pájaros se volvió un lamento lejano. ¿Vendido? ¿Mi apartamento? ¿Mi hogar, el lugar donde había guardado toda mi vida, mis recuerdos, el aroma de mi madre? La incredulidad me golpeó primero, luego un frío glacial. ¿Vendido? No, no puede ser. Sofía, ella me dijo que era solo un descanso. Que volvería pronto. Don Ernesto bajó la mirada, su voz suave y compasiva. Lo siento mucho, doña Elena. Fue una venta rápida, y nadie la ha vuelto a ver por el barrio. Ni a ella, ni a la gente que compró. Parece que se fueron de inmediato. Cada palabra suya era un puñal, uno tras otro, clavándose en lo más profundo de mi alma. No era solo el abandono, era la traición, el engaño más cruel que podía imaginar. Mi propia hija, mi sangre, me había despojado de todo. La ira se encendió en mí, un fuego que quemaba las lágrimas. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo, Sofía, arrancar mis raíces, vender mi vida sin siquiera mirarme a los ojos?
sentí un deseo de gritar, de correr, de romperlo todo. Pero mis viejos huesos no me permitían más que un temblor incontrolable. Carmen llegó en ese momento, alertada por mi rostro pálido y la expresión de don Ernesto. La miré, mis ojos llenos de un dolor que no necesitaba palabras. Ella me tomó de la mano, su tacto firme, reconfortante. «¿Qué ha pasado, doña Elena?», preguntó, con esa voz dulce que siempre me traía calma. Le conté todo, entre sollozos, las palabras saliendo a borbotones. Don Ernesto corroboró la historia, añadió detalles sobre el apuro de la venta, el silencio de Sofía sobre sus planes. La imagen de mi pequeña casa, con sus cortinas de encaje y sus macetas de geranios en la ventana, se desmoronaba en mi mente, hecha añicos. La vida de sacrificios que había construido, ladrillo a ladrillo, se había vendido como si fuera un objeto sin valor. Y la única explicación que encontraba era esa ambición de Sofía, esa chispa que yo había visto desde que era una niña, y que ahora se había convertido en una llama devoradora. Carmen me abrazó, fuerte, maternal. «Mi querida Elena», me susurró al oído, «a veces, la verdad es un trago amargo. Pero es necesaria para que el alma pueda empezar a sanar. No busques una explicación en el amor de hija, busca la explicación en la avaricia. Y la avaricia no tiene corazón». Sus palabras resonaron en mi alma. Me ayudaron a entender que no era falta de amor hacia mí, sino la sed de tener, de poseer, lo que había movido a Sofía. Pero el dolor seguía ahí, vivo, punzante. ¿Cómo se perdona una traición así? ¿Cómo se reconstruye la vida cuando todo lo que conocías ha sido arrancado de cuajo? Y con esa pregunta flotando en el aire, sentí que la verdadera batalla, la batalla por mi paz interior, apenas comenzaba. Colócate en esta situación. ¿Cómo te sentirías? Con el corazón en pedazos, la mente en una ebullición de recuerdos amargos, y el alma clamando por un alivio que parecía imposible. Yo quería perdonar, sí, lo quería con toda mi fe, pero el dolor era más grande, más denso que cualquier oración que saliera de mis labios. Me encerré en mí misma. La revelación de don Ernesto había sido un golpe tan brutal que me dejó sin ganas de nada. No quería comer, no quería hablar. Solo quería que el tiempo se detuviera o que me tragara la tierra. La traición de Sofía, la venta de mi apartamento, la desaparición, todo se repetía en mi cabeza como una melodía desafinada, un tormento constante. Sentía la rabia, una rabia profunda y helada, que se mezclaba con la tristeza de haber perdido a mi única hija, no por la muerte, sino por su propia mano. Carmen, con la paciencia de una santa, no se alejó de mí. Se sentaba a mi lado en silencio, me traía una taza de té, me sostenía la mano. Y cuando yo empezaba a hablar, ella solo escuchaba, sin interrumpir, sin juzgar. Me ayudó a procesar esa avalancha de emociones. «Mi querida Elena», me decía con su voz suave y sabia, «la rabia es como una brasa encendida. Si la guardas dentro, te quema. Hay que dejarla salir, mi vida, para que el fuego no te consuma». Y así, poco a poco, empecé a soltar. La lucha interna era feroz. ¿Cómo perdonar a quien te ha quitado todo? No solo lo material, sino la confianza, la ilusión, la idea de familia. Recordaba los momentos en que Sofía fue mi alegría, su primera palabra, sus primeros pasos, el día de su graduación. Tantos sueños que construimos juntas, tantas promesas. ¿Eran todas una mentira? Mi mente me decía que no podía perdonar, que Sofía no lo merecía. Pero mi corazón, ese que había amado incondicionalmente, me susurraba que el perdón era el único camino para encontrar paz, no para ella, sino para mí. Comprendí que el perdón no era un acto único, sino un proceso largo y doloroso, como una herida que cicatriza lentamente. Necesitaba perdonarme a mí misma por haber sido tan ciega, por haber puesto todas mis esperanzas en una sola persona. Mi fe, esa que me había sostenido en los momentos más difíciles de mi vida, era mi único refugio. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Rezaba, no por la vuelta de Sofía, sino por mi propia fortaleza, por la capacidad de soltar ese peso que me oprimía. Las conversaciones con Carmen sobre el sentido de la vida, sobre el amor incondicional, sobre la resignación ante lo que no podemos cambiar, se volvieron mis lecciones diarias. El primer paso hacia el perdón, me di cuenta, era aceptar la dolorosa verdad.
Aceptar que Sofía había elegido su camino, que no había vuelta atrás. Que mi apartamento ya no era mío, y que yo tenía que construir un nuevo hogar, no de ladrillos, sino en mi propio corazón. Y mientras las noches seguían siendo largas, y el insomnio me visitaba a menudo, sentía que una pequeña luz, muy tenue al principio, empezaba a brillar al final de ese túnel oscuro. Una luz que me prometía que, aunque la herida de Sofía siempre estaría ahí, yo podía aprender a vivir con ella, a transformarla en sabiduría, y a encontrar una nueva forma de seguir adelante, aunque aún no supiera cómo. He vivido más inviernos que primaveras, y aún así, no dejo de sentir frío cuando lo recuerdo. Pero cada invierno me enseñó a florecer de nuevo, a encontrar la fuerza que yo ni siquiera sabía que tenía. Y fue así, en medio de la tormenta, que Sofía me había dejado, que empecé a buscar esa flor, esa chispa de vida que aún ardía dentro de mí. Después de la confesión de don Ernesto y de ese primer paso hacia el perdón, sentí que algo, muy despacio, empezaba a cambiar dentro de mí. La rabia no había desaparecido del todo, la tristeza tampoco, pero ya no me paralizaban. Con el apoyo de Carmen y de la poca fe que me quedaba, decidí que no podía seguir siendo un fantasma. Había sido Elena toda mi vida, y Elena aún estaba aquí. Empecé a canalizar mi dolor en cosas pequeñas, pero significativas. En la residencia había un pequeño taller de costura, con máquinas viejas y retazos de tela. Recordé mis días de juventud, cuando cosía para afuera, aquellas madrugadas, con la aguja en la mano. Y me senté de nuevo frente a una máquina. Al principio, mis dedos temblaban, torpes, pero poco a poco, la memoria muscular volvió. Empecé a hacer pequeños arreglos, a coser paños de cocina, a bordar servilletas. Cada puntada era como un hilo que unía los pedazos rotos de mi alma. Y en cada creación, ponía un pedazo de mi esperanza. También me di cuenta de que mi experiencia, mi edad, mi vida, eran un tesoro que podía compartir. Había muchas señoras en la residencia con sus propias tristezas, sus propias soledades. Y empecé a hablar con ellas, a contarles mis historias, a escuchar las suyas. Les hablaba de la Buenos Aires de mi juventud, de los tangos que bailábamos en los patios, de las recetas de mi abuela. Y en sus ojos, veía un reflejo de mi propio pasado, de nuestras vidas compartidas. Sentía que mi voz, antes apagada, volvía a tener un propósito. La interacción con los otros moradores se hizo más profunda. Ya no éramos solo compañeras de residencia, éramos una comunidad. Me convertí, sin quererlo, en una especie de abuela para los netos de los empleados, que a veces venían de visita. Les contaba cuentos, les cantaba viejas nanas, y veía sus ojos brillar con la inocencia que tanto extrañaba. Sus risas me llenaban el corazón de una alegría que no sentía desde hacía mucho. Poco a poco, la sabiduría que había acumulado en mis casi 80 años de vida empezó a manifestarse. Me pedían consejos, me escuchaban con respeto. Me di cuenta de que mi vida no se definía solo por Sofía, por su abandono. Había sido madre, esposa, amiga, costurera, soñadora. Y todas esas facetas seguían ahí, esperando ser vividas. La construcción de nuevos lazos, de nuevas familias, en el corazón, me mostró que la vida seguía, que la esperanza era un árbol que podía volver a florecer, incluso en el suelo más árido. Comprendí que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales que Sofía me había quitado, sino en las conexiones humanas, en el afecto, en la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Sentía que una fuerza nueva, una resiliencia que no sabía que poseía, me impulsaba. El camino no era fácil, y la herida de Sofía seguía ahí, latente. Pero ya no me arrastraba. Me levantaba cada día con la certeza de que, aunque el pasado doliera, el futuro aún me guardaba sorpresas. Y mientras el sol de la tarde bañaba mi rostro, sentía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a encontrar la alegría en lo simple, y a creer que la vida, a pesar de sus golpes, siempre nos ofrece una nueva oportunidad para empezar a florecer. Sé que muchas mujeres vivieron lo mismo, pero en silencio. Y lo que yo aprendí es que, incluso en lo inesperado, podemos florecer. Que la vida nos reserva sorpresas, incluso cuando creemos que todo está perdido. Y fue así, en la residencia Los Girasoles, que comencé a ver los colores de nuevo, a sentir el sol en mi piel y la esperanza en mi corazón. La alegría, esa sensación que yo creía olvidada, empezó a brotar en las pequeñas cosas del día a día. En el primer rayo de sol que se colaba por la ventana de mi cuarto,
trayendo consigo el canto de los pájaros. En el olor a café que inundaba el comedor por las mañanas, recordándome los desayunos de mi infancia. En la sonrisa de Carmen, que con una simple mirada me entendía sin palabras. Me di cuenta de que la felicidad no era un destino lejano, sino una suma de momentos, de instantes que yo había aprendido a valorar después de tanta oscuridad. Disfrutaba cada tarde en el jardín, regando las flores, sintiendo la tierra entre mis dedos. Conversaba con los otros residentes, compartiendo recuerdos y anécdotas. Don Ricardo, con sus historias de juventud, me hacía reír con sus ocurrencias. Doña Rosa, con sus poemas tristes, me enseñaba la belleza de la melancolía. Cada uno de ellos era un mundo, una ventana a una vida diferente, y yo, Elena, me sentía parte de algo nuevo, de una familia que había elegido el destino, no la sangre. Participaba activamente en las celebraciones de la residencia. Los cumpleaños, las fiestas patrias, las pequeñas reuniones. Me vestía con mi mejor vestido, me arreglaba el pelo, y me sentía otra vez viva, presente. Me reía, bailaba despacio, al compás de alguna milonga suave, y compartía con mis nuevas amigas el dulce de leche que, con la ayuda de la cocinera, preparábamos para las ocasiones especiales. Era un renacer, un florecer en un lugar que, al principio, me pareció un cementerio de almas. La certeza de que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en el afecto desinteresado, en las manos que te sostenían cuando te caías, se hizo más fuerte que cualquier bien material. Los papeles de mi apartamento, la fortuna que Sofía se había llevado, ya no me dolían tanto. Eran solo papeles, cosas materiales. Lo que yo había encontrado aquí era mucho más valioso, la calidez de un abrazo sincero, la comprensión de una mirada, la risa compartida. Mi fe, esa que había vacilado tanto, regresó con una fuerza renovada. No era una fe ciega, sino una fe madura, moldeada por el dolor y la superación. Creía en un propósito, en que cada experiencia, por dura que fuera, nos enseñaba algo. Nos transformaba. Y en cada nuevo amanecer, sentía la promesa de un futuro que no incluía a Sofía de la manera que yo había soñado, pero que estaba lleno de otras posibilidades, de otras alegrías. El regreso del sonrisa genuina. A mi rostro era la prueba de mi renacimiento. Ya no era la Elena de la tristeza, la Elena abandonada. Era la Elena que había encontrado la paz, la que había aprendido a perdonar y a perdonarse. Acepté mi nueva vida con gratitud. Y aunque la herida de Sofía seguía ahí, latente, ya no me definía. Había aprendido a vivir con ella, a transformarla en una cicatriz de fortaleza. Pero el camino de la paz no terminaba aquí. Aún me quedaba una última reflexión, un último suspiro de sabiduría por compartir, que sellaría esta etapa de mi vida y me prepararía para lo que vendría. Aquellos 3 segundos antes de que te acuerdes, y todo vuelva a doler. Para mí, esos segundos fueron una eternidad de lágrimas y angustia. Pero ahora, mis queridos, para mí, esos segundos ya no son de dolor. Son de una paz que me abraza. Que me dice que estoy en el camino correcto. Me sentaba en el banco del jardín, con el sol tibio en mi cara, y reflexionaba sobre el camino recorrido. Parecía mentira que yo, Elena, la que llegó a este lugar con el alma rota y el corazón hecho pedazos, estuviera ahora aquí, tranquila, casi serena. La traición de Sofía, el despojo de mi hogar, la ausencia, todo eso era parte de mi historia. Sí, una cicatriz profunda. Pero ya no era una herida abierta. Era un recuerdo, doloroso, sí, pero un recuerdo que ahora venía acompañado de una extraña quietud. La ausencia de Sofía, por más que la extrañara en mis momentos de mayor nostalgia, ya no me consumía. Era como un río que sigue su curso, llevándose consigo las hojas secas del pasado. Aprendí que perdonar no es olvidar, sino liberar. Liberarme a mí misma de la carga del rencor, de la amargura que me estaba envenenando. Y el perdón más importante, descubrí, no era para Sofía, sino para mí. Por haberme anulado, por haber puesto toda mi vida en las manos de otro, por haber tardado tanto en darme cuenta de mi propio valor. La sabiduría que acumulé en cada experiencia, en cada lágrima derramada, en cada risa compartida, era mi tesoro más grande. Era una sabiduría que se cocinaba a fuego lento. Con los ingredientes del tiempo, la paciencia y la fe. Comprendí que la vida, por más golpes que nos dé, siempre nos ofrece una lección.
Y la mía fue que la verdadera fortaleza no está en no caerse, sino en levantarse una y otra vez, con más fe, con más amor. Sentía una gratitud profunda por las personas que la vida había puesto en mi camino en los girasoles. Carmen, mi hermana de alma, que me enseñó la paciencia y la compasión. Don Ricardo, que con sus historias me recordaba que la vida seguía. Las otras señoras, mis compañeras de viaje, que con sus propias penas me hacían sentir comprendida. Me di cuenta de que, a pesar de todo, no estaba sola. La familia, esa palabra tan sagrada, no era solo de sangre. Era de corazón, de esas almas que se encuentran en el camino y te eligen para compartir la vida. La fuerza de mi espíritu, esa que creía haber perdido, ahora resplandecía. Ya no era la mujer frágil que había sido internada. Era una mujer que había renacido, que había encontrado la paz en medio de la tormenta. Miraba el horizonte, la imagen de un nuevo amanecer, lleno de posibilidades. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que estaba lista para afrontarlo, con la frente en alto y el corazón en paz. Mi historia, esa que había empezado con tanto dolor, ahora se abría a un nuevo capítulo, uno de esperanza y redescubrimiento. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta, sentía que había llegado el momento de compartir mi verdad, no como un lamento, sino como un testimonio de vida. El último suspiro de esta historia, la lección final que mi alma había aprendido, estaba listo para ser revelado, como el último capítulo de una novela que se cierra con un mensaje de esperanza y de luz para todas ustedes. No cuento esto para buscar perdón, lo hago porque ya es tarde para callar, pero nunca es tarde para sanar. Y hoy, puedo decir que mi alma está en paz. Estoy aquí, sentada en el jardín de la residencia Los Girasoles, el sol de la tarde acariciándome el rostro, un suave viento meciendo mi pelo blanco. Tengo mi rosario de cuentas gastadas entre mis dedos, pero ya no lo aprieto con amargura, sino con la serenidad de quien ha encontrado su lugar. La imagen de Sofía, mi hija, viene a mi mente. Ya no con la rabia que me quemaba por dentro, sino con la melancolía de un amor que, por razones que escapan a mi entendimiento, se perdió en el camino. Ya no la odio. Siento, más bien, una profunda tristeza por lo que ella perdió al elegir el dinero por encima del amor. Esta casa de reposo, que un día me pareció una prisión, se convirtió, sin que yo lo esperara, en mi nuevo hogar. Un hogar no de paredes y muebles viejos, sino de corazones que se encontraron en la tempestad. Aquí, entre estos muros, no solo curé mis heridas, sino que descubrí una nueva forma de vivir. Aprendí que la familia no es solo la sangre que corre por tus venas, sino las almas que te eligen, que te acompañan, que te dan la mano cuando crees que no hay más salida. Miro a mi alrededor y veo a Carmen, sentada a mi lado, tejiendo un pañuelo con hilo de colores. Don Ricardo, con su periódico en mano, asiente con una sonrisa a un chiste que acabo de contar. Y las otras señoras, mis compañeras de aventuras, comparten risas y memorias de tiempos pasados. Somos un pequeño universo, cada uno con sus dolores, sí, pero también con sus alegrías, sus esperanzas, sus sueños. Y en este pequeño universo, yo, Elena, me siento amada y valorada, más de lo que nunca me sentí antes. Compartir mi historia no ha sido fácil. Remover esas heridas, traer a la luz verdades que dolían, ha sido un viaje agotador. Pero lo hice. Porque sentí que tenía que hacerlo. Para mí, para mi alma, para liberarme de ese peso que cargaba. Y lo hago también por ustedes, que me escuchan. Porque sé que muchas han vivido penas parecidas, silencios que ahogan, traiciones que marcan. Y quiero decirles, con la sinceridad de mi corazón, que la superación es posible. Que incluso en las mayores tormentas, hay un puerto seguro donde podemos anclar. Esta jornada me enseñó que la vida, por más vueltas que dé, siempre nos ofrece una lección. Y la mía fue que, aunque el amor de una hija se apague, el amor por uno mismo debe arder siempre. Que el perdón es un camino hacia la libertad, no para el otro, sino para nosotros. Que la fe es el faro que nos guía en la oscuridad. Y que, al final del camino, lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino las conexiones que creamos, los afectos que cultivamos, las manos que sostenemos. El sol se esconde tras los árboles, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta. El aire se vuelve más fresco, y una paz profunda me envuelve. Mi historia, que comenzó con un adiós silencioso y una traición, termina aquí, en este jardín,
con la certeza de que he encontrado un nuevo hogar, un hogar en mi propio corazón. Y ese es el mayor tesoro que una mujer puede encontrar. ¿Y usted, ya encontró la paz en medio de las tempestades de la vida? Cuénteme, en los comentarios, su historia. Juntas, podemos curar las heridas que el tiempo, por veces, olvida de cerrar.